Muchas gracias, Nicolás. Bien, y para finalizar la sesión y la jornada, Aitor Sánchez de Cortázar, técnico del área de coordinación de residuos de IOBE, va a desarrollar la ponencia Una experiencia local de construcción y demolición sostenible. Aitor es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Salamanca y máster en Ingeniería Ambiental por la Universidad del País Vasco. Es responsable de proyectos de IOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, donde durante los últimos 18 años ha contribuido a diseñar, implementar y gestionar proyectos relacionados con asesoramiento ambiental a empresas, inteligencia competitiva, gestión de residuos y edificación y rehabilitación sostenible. Aitor. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, como no podía ser menos, agradecer muy sinceramente la invitación de la organización, de la Fundación La Economía Circular, así como también de ACR Plus, y desde luego también debo sumarme al homenaje colectivo que hoy debemos rendir a Carlos Martínez Orgado. Yo, a diferencia de muchos de vosotros, no tuve oportunidad de trabajar directamente con él, pero sí que os puedo decir que, gracias a las tecnologías de información, pues Carlos Martínez Orgado era una de esas fuentes de información que uno tenía que vigilar constantemente, y cada vez que había una novedad de él en la red, pues desde luego el resto de fuentes de información a revisar diariamente pasaban en segundo plano. Y los posts en el blog correspondiente de Carlos pues eran o son de lectura indispensable. Así que pues también desde nuestra parte, desde IOBE como colectivo, pues nuestro más cálido homenaje. Bien, me toca ser el último, seguramente vuestro neocórtex esté un poco ya dañado, pero vamos a intentar aportar algo que quizá ya está también un poquito complicado. Os voy a traer pues digamos de alguna forma un cúmulo de instrumentos, de experiencias que de alguna forma estamos llevando a cabo y vamos a seguir llevando a cabo desde Euskadi, pues para hacer realidad una construcción eficiente, sostenible y ligada evidentemente a una circularidad de los recursos y de los materiales. ¿Cómo vas? Vale. Okay. Bien, creo que se ha hablado bastante de este tema, pero hay una cuestión clave, ¿no? Es decir, ¿por qué todo esto? De alguna forma las implicaciones ambientales y sociales de la construcción obligan a acelerar de una forma inminente y obligada su sostenibilidad ambiental, ¿no? Tenemos cuestiones derivadas de impacto, es decir, hay estadísticas, hay muchas cifras aquí, ¿de acuerdo? Os diré solamente algunas. Es una colección de transparencias con bastantes enlaces, con bastante documentación anexa y que, pues os conmino a que la consultéis después. El impacto de la construcción es absolutamente tremendo, ¿no? A nivel energético, pues son el 42% del consumo de energía, el 17% en el caso de Euskadi. La construcción y demolición genera el 25% de los residuos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y solamente reciclamos alrededor del 58%, luego veremos otro valor adicional. Este número sí que nos tiene que llamar reflexión. Por cada metro cuadrado construido se generan 0,8 toneladas de residuo. Es un ejemplo de no circularidad, es una cifra que coincide prácticamente a ambos lados del Atlántico. Estimaciones en Norteamérica pues van en la misma línea. El gasto de materiales en construcción de infraestructuras de edificios representa el 60% de extracción de recursos abióticos y bióticos de la tierra. Y pues fabricación de ciertos materiales típicos en construcción pues también requieren una ingente cantidad de recursos, ¿no? Es decir, cada tonelada de cemento requiere 3,22 toneladas de recursos abióticos, 17 toneladas de agua, 0,33 de aire y 170 kilovatios de electricidad. En fin, son cifras para llamar a la reflexión. Por empuje económico y necesidad de innovación, pues evidentemente también. El sector representa aproximadamente el 10% del PIB de la Unión Europea y emplea el 7% de la fuerza de trabajo a pesar de la crisis. En Euskadi, como en muchos otros sitios del Estado, quizá con un poquito menos de intensidad, pero se sufrió en el quinquenio 2007-2012 una crisis bastante importante,
supuso una importante pérdida de empleo del 25% del sector, una bajada del PIB, de la contribución al PIB del 14 al 7%. Pero a pesar de todo eso, hay que citar que el sector ha querido moverse y bueno, pues ha habido una gran mayoría de las empresas está apostando por la innovación. Parece ser que el 64,5% de las empresas quieren innovar, quieren ir hacia adelante. Eso está en contra o discute la tradicional imagen inercial del sector de poco interés por la innovación. No es cierto. Hay un pool interesante de empresas importante, pues que quieren ir más allá y que quieren avanzar, y muchas veces el vector de avance seleccionado es la sostenibilidad ambiental. Por supuesto, por prescripción europea. Es decir, me gustaría recordar la importancia de una comunicación como es la 445 de julio de 2014 sobre construcción sostenible, que recalca la absoluta necesidad de ampliar y consolidar el mercado de materiales procedentes de valorización y reciclados. En este caso, esa comunicación es pues una de las bases conceptuales para la circularidad en el sector de la construcción. Bueno, esta imagen que veis aquí, empiezo casi por el final, es decir, vais a ver que hemos hecho muchos esfuerzos, muchas acciones, pero a pesar de eso, pues nos encontramos con realidades como estas que veis en las fotos, ¿no? Todavía son demasiado frecuentes los vertidos de todo tipo, contenedores con residuos mezclados en la calle, vertidos ilegales. Pues la foto que veis en la parte inferior izquierda corresponde a una de las partes de la zona de descarga de una instalación de gestión de residuos de construcción y demolición. Fijaros cómo llegan, no es así siempre, pero fijaros cómo llegan los residuos en algunos casos y lo que hay que hacer para transformar eso en algo utilizable. Es posible, pero a unos costes absolutamente tremendos. Estamos en el torno de 1 millón de toneladas año de generación de residuos de construcción y demolición en Euskadi. Somos una población aproximadamente de 2 millones de habitantes, somos un país pequeño. En estos momentos tenemos un 25% de vertido ilegal, hemos llegado a un 58,5% de reciclaje en el último inventario. Nuestro objetivo es llegar al 70% en el año 2020, pensamos que estamos en la línea de poder conseguirlo y estamos en un 16% de eliminación. Bien, esta es otra transparencia con las mismas cifras. Deciros que afortunadamente desde el inventario anterior se ha reducido bastante el vertido ilegal, de un 20 y tantos a un 16%, de un 30 y tantos % a un 25%, y hemos aumentado el reciclaje de un 50 o 58%. Entonces eso, una progresión directa nos hace pensar que vamos a conseguir llegar al 70% prescrito por la Unión Europea en 2020. Bueno, este es un diagrama de Sankey del año 2009, ¿no? Sobre cuál era nuestro metabolismo material. No lo voy a detallar. Somos capaces de reintegrar bastante al circuito productivo, pero todavía nos faltan cosas. Deciros también que, aunque no hay tiempo para detallarlo, la economía vasca es una economía eminentemente industrial. Hay un reparto bastante equitativo de los sectores productivos económicos, pero evidentemente el peso del PIB industrial está en los mayores de Europa, ¿no? Eso implica una intensidad en el uso de materiales y energía muy importante. Los progresos hechos por los distintos sectores nos hacen en estos momentos estar en las cifras de cabecera en cuanto a la intensidad de consumo de materiales y la intensidad energética. O sea, las clasificaciones a ese nivel nos dan buenos resultados, estamos en buen nivel, y seguramente esa sea una de las razones principales de la permanencia de la competitividad del sistema económico vasco. Precisamente esa eficiencia en el uso de materiales y energía, que por supuesto es muy mejorable. Bien, otra cuestión fundamental para poder tener oportunidad de realizar una gestión adecuada de los residuos de construcción, en este caso, es tener un catálogo básico y suficientemente válido y repartido por toda la geografía de gestores de RCD. Deciros que durante bastantes años, hasta épocas muy recientes, hemos tenido un importante déficit a este nivel, y en los últimos año y medio he hecho un esfuerzo en habilitar una serie de gestores, en estos momentos 41, repartidos territorialmente. Euskadi tiene 3 provincias, Álava, Bizkaia y Guipúzcoa, y más o menos ya tenemos por fin todo el territorio adecuadamente provisto de gestores, lo cual es clave si queremos conseguir que
las empresas, etcétera, pues tengan una oportunidad de hacer las cosas bien. Es decir, no podemos exigir al ciudadano, a las empresas, respetar legislación si no le ponemos medios. Una buena parte de esta presentación va a venir de la descripción de todos los medios que ponemos a los ciudadanos, a las empresas, para ayudarles a cumplir la norma. Una norma que ellos mismos nos exigen que generar, ¿de acuerdo? Perdón. Bueno, ¿cuál es el esquema básico de acción de todos estos años? Que van para 10, en una acción directa con los residuos de construcción y demolición. Bueno, son dos bases muy sencillas y seguramente muy obvias, pero conviene recordarlas. El objetivo es lograr un mercado sólido de materiales reciclados que traccione de la correcta gestión. Esa es la clave. Si entendemos que si logramos un mercado sólido de materiales reciclados de calidad, tendremos correctamente direccionada la gestión. Y el otro puntal está en lograr una segregación en origen de las distintas corrientes de residuos. Los residuos de construcción y demolición se caracterizan por una variabilidad absolutamente insidiosa y diabólica, y como en toda gestión de residuos, la eficiencia de la cadena de valor de gestión será mayor y vendrá antes, cuanto antes consigamos separar los distintos componentes de los residuos. Y esto es difícil y es uno de los principales objetivos. Por otro lado, si segregamos adecuadamente, tenemos garantizada una adecuada calidad de los materiales valorizados y, por tanto, llegar a ese mercado de una forma más evidente. Evidentemente, todo eso hay que regularlo, hay que conseguir una regulación fiable a todos los niveles y de forma que logremos al final una fabricación fiable de materiales reciclados. Bueno, en esta publicación que veis ahí, de alguna forma describimos el enfoque que durante todos estos años hemos dado desde Euskadi a esta problemática. Está siendo un proceso a largo plazo en el cual se implican desde las fases de diseño a muchos agentes, y realmente esa es la gran dificultad, ¿no? La cantidad de agentes que hay que contactar, que hay que regular, que hay que ayudar, la cantidad de frentes abiertos, luego veremos por qué, y la necesidad de que todos vayan acompasados, ¿de acuerdo? Esa es la gran dificultad desde la parte pública para conseguir que la parte privada y la parte pública también, que tiene evidentemente responsabilidades, pues vayan acordes y vayan de forma compasada. Bueno, una de las cosas que se nos pedía hace ya muchos años es que era la configuración de un marco normativo concreto, preciso, que conformara un marco sólido, ¿de acuerdo? Bien, en estos momentos la normativa vasca al respecto, bueno, pues es de alguna forma una tetralogía, ¿no? Como no podía ser menos, debía nacer de la normativa estatal del Estado español, que es el del Real Decreto 105/2008, que establece el organigrama común, que justificadamente deja cuestiones delegadas para que las comunidades autónomas completen lo que sea preceptivo, pero también hay que decir que algunas cuestiones no quedaban, bajo nuestro juicio, suficientemente desarrolladas. Por ejemplo, en particular, cito pues un artículo 13 de ese decreto, que de alguna forma venía a decir que cualquier residuo podía eximirse de su obligatoriedad de entrega a gestor autorizado si se demostraba que el residuo no era tal. Se dejaba así, sin definir qué, cuándo, cómo, por qué, etcétera. Y ese es uno de los problemas, una de las cuestiones centrales que había que cerrar para poder llegar a ese mercado de materiales reciclados. Bueno, de ahí que nos embarcamos en una onerosa tarea de investigación prenormativa que nos diera como resultado pues una normativa lo más sólida posible. Es decir, no es posible generar una normativa sólida a nivel medioambiental si no tenemos la base científico-técnica correctamente dispuesta y pergeñada. Entonces era uno de los objetivos. Fruto de eso nació el decreto 112 de 2012 y también dos importantes órdenes técnicas derivadas. La que tenéis a la derecha, una orden desde el Departamento de Medio Ambiente de aseguramiento de calidad técnica y ambiental de usos de materiales procedentes de residuos de construcción y demolición. Y luego también desde la parte de construcción de carreteras, deciros que la autonomía vasca es competente en la construcción de carreteras, y entonces trabajamos codo con la administración que prescribe carreteras para que desde ellos también emanase la correspondiente norma que habilitase utilización de materiales en carreteras, dentro de las normaciones de carreteras del País Vasco. Bueno, esta de alguna forma también lo que hicimos fue derivar un texto de ordenanza marco
para que los municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco terminaran de cerrar ese organigrama legal a su nivel, ¿de acuerdo? Digamos que esta es la base reglamentaria para poder llegar a ese mercado de materiales reciclados. Bueno, recordar muy brevemente, los residuos de construcción y demolición, bueno, son residuos inertes en su mayoría, pero bueno, tienen una casuística administrativa de las más complejas, ¿no? Fijaros que el residuo de construcción y demolición es cualquier sustancia o objeto que, cumpliendo con la definición de residuo, se genere una obra de construcción y demolición, ¿vale? Entonces el leer de la construcción es especialmente abundante en epígrafes y también en diversidad de componentes, de subcomponentes. También deciros que en esta corriente de residuos tenemos 3 agentes. Habitualmente se suelen tener 2, el productor y el gestor. Aquí tenemos productor, que es el promotor de la obra, poseedor, que es el que hace la obra, y el gestor de los residuos. Una complicación más. Por si fuera poco, a nivel administrativo y según la legislación vigente, esa gestión de residuos implica a varios niveles administrativos, es decir, el estatal, el autonómico y también el municipal, ¿de acuerdo? En cuanto hay varios instrumentos claves de gestión, como es la relación con la licencia municipal de obras, en muchos casos, de cara a, bueno, pues a conseguir la correcta gestión, se utiliza la licencia municipal en obras mayores para arbitrar la correcta gestión, y esto hace, bueno, como digo, que el organigrama también administrativo es especialmente complejo a este nivel. En esa gestión hay tres documentos clave: un estudio de gestión de residuos, que no deja de ser un inventario de los materiales que se van a encontrar, de los residuos que se van a encontrar en la obra, a los cuales también se acopla un presupuesto para asegurar su correcta gestión, un plan de gestión de residuos, que es la respuesta del constructor hacia el promotor respecto a qué es lo que va a hacer con esos residuos y cuál va a ser su destino final concreto, y luego, desde la normativa vasca, introducimos un informe final de gestión que de alguna forma entendíamos también que era procedente habilitarlo, y en ese informe se recogen las pruebas de cómo al final de la obra han sido la gestión de residuos, de forma que se pueda verificar si realmente la gestión ha sido adecuada, ¿no? Y en función de eso poder evitar pues devoluciones de fianza, por ejemplo. Bien, también deciros que hay 2 ámbitos de gestión: obra mayor requiere proyecto, obra menor no requiere proyecto. También la gestión de los residuos de obra mayor va por servicios de gestión autorizada. En cambio, los residuos de obra menor, la competencia de la gestión es de orden de nivel municipal, con lo cual es asimilable a un residuo urbano. Otra complejidad adicional, ¿sí? Perdón, para volver atrás. Sí, esta es una transparencia de alguna forma que describe un poquito cuál es esa articulación de esos 6 documentos, que para nosotros son claves no solamente, y lo veréis luego, no solamente para articular la correcta gestión, sino también como oportunidades para la ecoeficiencia de las obras, y esto es muy importante. Bien, en estas 2 transparencias es una sinopsis de todos los instrumentos que hemos puesto en funcionamiento para ayudar a todo el organigrama, a todos los sectores, a todos los stakeholders a poder cumplir con estas prescripciones y a poder avanzar hacia ese mercado de materiales reciclados que antes aludía. La tetralogía y disposiciones normativas que ya os he intentado describir. Por otro lado, en el capítulo 2, una tetralogía de recursos para asegurar el adecuado flujo documental del estudio de gestión de residuos. Una aplicación informática que después veréis brevemente, un manual para la elaboración de estudio de gestión de residuos, un manual también para la implantación del plan de gestión de residuos, y también hemos incluido esa parte de costes de gestión de residuos en la base de precios de la construcción del País Vasco, que es la piedra de toque que utilizan los proyectistas para hacer sus proyectos. Es clave que los costes de la gestión de residuos estén implementados, correctamente considerados e implementados desde la fase de proyecto, y es un error bastante común y que hace que, si no tenemos los presupuestos correctamente atados desde el principio, luego al final de la obra no exista ese recurso económico para poder hacer frente, y de muchos problemas que después hay que solventar. Tenemos múltiples elementos de asesoramiento experto y dinamización, grupos de trabajo en ayuntamientos, con empresas,
dedicados a objetivos en concreto. Es muy importante la parte de criterios de compra pública, edificación y urbanización, que luego también describiré brevemente. También hacer especial mención a proyectos de demostración de economía circular que entrañen a todos los residuos, pero también a estos. Y deciros que estos proyectos para nosotros son especialmente importantes porque son aquellos proyectos en los cuales vamos habilitando nuevos usos de materiales reciclados que luego se incorporan al orden técnica que antes se comentaba. Entonces tenemos una relación directa entre los proyectos de demostración de economía circular y las nuevas oportunidades de nuevos materiales a incorporar en la orden técnica que antes comentaba. Bueno, un capítulo de varios, entre los cuales me gustaría comentaros que es muy importante desde las administraciones que no solamente sepamos hacer buenas leyes, buenas planificaciones, sino que también sepamos hacer cumplir esas leyes. Y es una de las grandes asignaturas pendientes que nosotros evidentemente también tenemos. Tenemos en estos momentos un plan de vigilancia e inspección exclusivo de RCDs. De alguna forma, si me permitís, y me permitís la analogía con la guerra de las galaxias, ¿verdad? Tan de moda últimamente, por suerte o por desgracia, tenemos empresas que están en el lado oscuro de la fuerza. Y esas empresas, ¿qué es lo que hacen? Bueno, ganan competitividad gracias a una gestión ilegal del residuo. ¿De acuerdo? Eso es una cuestión absolutamente clave. Esas empresas son el cáncer para poder lograr el objetivo que antes apuntaba. No son muchos, pero tienen un efecto disturbante y demoledor sobre la totalidad del mercado. Y contra ellos hay que ir, ¿de acuerdo? Una ponente anterior hablaba del palo y de zanahoria. Esto es un 90% zanahoria y un 10% palo, pero el palo es absolutamente necesario y esencial. Son pocos, pero insisto, hay que eliminarlos del mercado, hay que ir contra ellos, y esto es un cáncer tanto de la oferta, de la demanda pública como privada de edificación y construcción. Se da en ambos casos y también, hay todo hay que decirlo, pues hay administraciones que no tienen ningún reparo en aceptar bajas absolutamente temerarias en las licitaciones. Es decir, sobre unos precios de licitación muy ajustados todavía se permiten bajas que son absolutamente inasumibles. Contra esto hay que luchar. Y estamos haciendo varias cuestiones en compra pública verde a ese nivel, es decir, tenemos mesas interinstitucionales en las cuales estamos, aparte de integrar criterios de compra pública en varios aspectos que luego espero tener tiempo para describir, también intentar convencer al resto de administraciones que es necesario luchar contra esa práctica de la compra pública irresponsable, ¿de acuerdo? Que permite esas bajas temerarias y que nos detraen recursos para asegurar la correcta gestión del residuo. Eso es un debe de las administraciones que colectivamente tenemos que ponernos a ello. Y de hecho estamos intentándolo. Bueno, brevemente, la herramienta IH Resten es un aplicativo en base a Excel que lo que quiere es asegurar ese flujo documental que antes decía y que ayuda tanto a los que hacen el documento como a los que lo tienen que verificar, sean ayuntamientos, sean colegios oficiales, en el caso de los informes finales de gestión, y permite una visión panorámica de lo que ha ocurrido con la gestión de residuos desde su origen hasta su gestión final, ¿vale? Evidentemente provee de los formatos adecuados y direccionados según las prescripciones del Decreto 112/2012. Esta es una visión de la pantalla inicial que, como veis, pues te va introduciendo en todos los documentos que antes aludía. Sobre el manual de redacción de estudio de gestión de residuos sí que me gustaría comentaros ese afán nuestro por intentar que las normas legales sirvan para algo y que sirvan para aumentar en el fondo la coeficiencia y que las cosas se hagan mejor. En este manual, aparte de ayudar a que ese estudio de gestión de residuos esté adecuadamente realizado, hemos introducido una novedad y es dar la posibilidad de que esos estudios de gestión de residuos incluyan objetivos. Desde la fase de proyecto, ¿de acuerdo? La fase de proyecto incluyen objetivos de reciclaje, de valorización. Y no solamente eso, sino que al final, aparte de ser también una oportunidad de elaboración de compra pública, es decir, podemos comprar proyectos en los cuales existan estudios de gestión de residuos avanzados, y ahora os voy a intentar comentar en qué consiste el avance. Vamos a ver que está aquí exactamente. Se trata de plantear, de definir objetivos, de saber medirlos, de saber cuantificarlos, y no solamente eso, sino que al final esos objetivos se vean reflejados en la facturación que al final el constructor va a obtener de la obra. Es decir,
que es el cobro final del poseedor del residuo va a estar de acuerdo con la cumplimentación o no de los propios objetivos que desde el propio estudio de gestión de residuos se han establecido. Eso es algo que en principio en ley no está prescrito, pero como digo es una fuente de criterio de compra pública, por ejemplo, para conseguir, insisto, desde la fase de proyecto una adecuada gestión del residuo. Un par de minutos, pues voy muy mal. En el plan de gestión de residuos, lo que hacemos es obligar al constructor y a los gremios a realizar una correcta gestión de residuos en obra, incidiendo especialmente en la separación obligatoria en origen. El lema es el siguiente: cada trabajador es responsable de los residuos que genera. Y evidentemente hay elementos de formación dentro del manual, como por ejemplo fichas para cada uno de los gremios para que ellos sepan cómo, cuándo y qué hacer con todos los residuos que tienen que enfrentar. Otro elemento clave es la compra pública verde, que ya se ha hablado de ella. En nuestro caso, el origen de la compra... A ver, sí. Antes de nada, deciros, la compra pública verde intenta ambientalizar los pliegos, intenta que los productos y servicios adquiridos por la Administración y los procesos productivos que los acompañan sean consistentes medioambientalmente hablando. Y, bueno, empiezo casi por el final. ¿Funciona la compra pública verde? Sí. ¿Funciona a pesar de esa coyuntura absolutamente, digamos, económico y social en contra de todo este proceso? Pues sí. Os traigo aquí un ejemplo de Durango que, bueno, acompaña, digamos, es un ayuntamiento proactivo en la introducción de criterios de compra pública verde. También tiene su ordenanza de edificación, etcétera. Y ellos, por ejemplo, bueno, veis que utilizan los RCDs en aplicaciones de alto valor, incluso hormigones impresos, que veis en las diapositivas, pues están hechos con RCDs, hay carriles bici, hay bases esplanadas, en fin, todo tipo de usos, según la orden que antes aludía. Bueno, pues ellos han llegado a la conclusión, después de unos cuantos años de práctica de compra pública verde eficaz, en base a materiales reciclados de calidad procedentes de separaciones en obra eficientes, pues que los mejores pliegos son aquellos, atesoran las tres características, son los más baratos, son los más competentes desde el punto de vista ambiental y los técnicamente más sólidos, con lo cual es posible cuadrar el círculo y se puede demostrar en la práctica. Después de estos 10 años seguramente la conclusión es esa, que existe un lado bueno de la fuerza y que hay empresas que están apostando por la competitividad ligada a una gestión excelente del residuo. Quizá esto a nuestro colega belga pues le puede parecer cómo es posible que no la hayáis logrado hasta ahora. Bueno, hay que decir que tenemos algunas cuestiones en contra, ¿no? Seguramente una concienciación mejorando pero pendiente de consecución, y también que tenemos el recurso natural demasiado fácil, muy cerca. El árido natural está ahí, está muy barato, el árido natural no cubre todas las externalidades ambientales que debiera cubrir y competir contra eso es complicado, y lograr un 60% de reciclaje en esas condiciones pues es especialmente complicado, y bueno, estamos intentando también que el sector de áridos se convierta en un aliado del reciclado, en cuanto a que el reciclado supone una permanencia mayor de ese recurso no renovable, que es para ellos la cantera. Vamos a ver. Perdón, hacia adelante en este caso. Bueno, tenemos un manual de compra pública verde en el cual vamos generando criterios para todas las familias de productos y servicios prescritos por la Unión Europea, y en el caso de construcción y demolición, las bases para esos criterios de compra pública son nuestras guías de edificación y rehabilitación sostenible y las guías de gestión de residuos que antes habéis visto. Tenemos preparados criterios para edificación, recubrimientos, envolventes, urbanización, obra civil, que activamente y casi ayuntamiento por ayuntamiento estamos intentando que se implemente. Sí, me tengo que ir, ¿verdad? Bueno, bien, rápidamente, dos cuestiones. Esas guías, hemos hablado desde la parte de gestión de residuos, desde la parte de edificación.
Las guías de edificación sostenible se basan en dos conceptos. Son un compendio de medidas de construcción sostenible tamizados y vertebrados a través de un código de valoración. Eso nos permite elaborar un montón de herramientas, sinergias de oferta para la promoción tanto de la oferta como la demanda de edificación sostenible y que beben el mismo lenguaje. Es decir, es posible diseñar ordenanzas, instrumentos económicos, instrumentos financieros, elementos de formación, elementos de reconocimiento, todos ellos que beben del mismo lenguaje y, por tanto, con sinergia completa. Por ejemplo, tenemos nuestro propio sistema de certificación ambiental de edificios que está basado en las propias guías de edificación sostenible y que obviamente es un elemento de tracción desde el reconocimiento. Estamos en estos momentos, permíteme un minuto más, todos estos instrumentos, una vez que los tenemos, es necesario aplicarlos de forma comarcal, en cuanto a que el material residuo puede viajar poco. Entonces, en estos momentos hemos implementado en 6 comarcas del País Vasco una estrategia comarcal en la cual a los ayuntamientos cabecera, a los gestores autorizados y a promotores especialmente proactivos les estamos ayudando a que hagan una hoja de ruta individual, ¿de acuerdo?, para que sean capaces de responder a ese mercado que le di al principio, y a todos los estamos juntando para hacer hojas de ruta colectivas que cierren los RCD en cada comarca y que establezcan ese mercado incluso a nivel comarcal, ¿de acuerdo? Es uno de los, digamos, ir borrando del mapa comarca a comarca el problema. Otra importante cuestión es el elemento de prevención, y eso viene a través de la construcción industrializada. Tenemos en marcha una guía de implantación de construcción industrializada para el País Vasco y es clave, pues, desde el punto de vista de la prevención, el cambiar los procesos constructivos para ir a un enfoque de construcción industrializada. Futuro. Estamos implicados en el proyecto HySER, Horizon 2020. Para nosotros es muy importante en cuanto supone la adopción de nuevas tecnologías, la adopción, por ejemplo, de nuevos instrumentos de evaluación de los materiales que contienen los edificios, cuestión clave y es una pie de toque desde la Unión Europea para conseguir la optimización de la circularidad de los residuos de la construcción. Y también deciros que gracias a nuestra autonomía fiscal, las tecnologías que están saliendo de HySER es posible bonificarlas desde el punto de vista impositivo a través de nuestro listado vasco de tecnologías limpias, el cual hace que los compradores de esas tecnologías se vean beneficiados por reducciones en el impuesto de sociedades. Esa autonomía fiscal también es un arma que podemos utilizar para acelerar la transferencia de tecnología. Y bueno, para acabar, bueno, creo que ha sido demasiado rápido y quizá también recordar, ya que estamos al final de la sesión, este proverbio indio, ¿no?, que dice que bueno, la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos, y que por si acaso tuviéramos pocas justificaciones con las que a lo largo de la jornada hemos tenido para trabajar en esto de la economía circular, pues seguramente nuestros hijos son la principal y mayor razón, nuestros hijos y el ecosistema que les va a sustentar. Muchas gracias.